¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Me llamo Kate Orna, soy gerente del programa de la UICN y es un gran placer darles la bienvenida aquí el día de hoy. Antes de empezar, por favor, pasemos a la próxima diapositiva. Las discusiones de hoy van a ser transmitidas en vivo y en directo en español, eh, español y francés, interpretación simultánea, así que escuchen el idioma que prefieren. Tengan a bien descargar la app Interactio de Google o de Apple. Van a tener que escribir GBB guión, como pueden ustedes ver aquí en la pantalla. Conviene escuchar la interpretación simultánea en otro dispositivo mediante sus audífonos, sino lo único que tienen que hacer es silenciar esta reunión en directo para que puedan escuchar al intérprete. Muchísimas gracias, intérpretes, equipo de edición. Bien, el correo de inscripción también contiene esta información y les vamos a mostrar un video para que vean cómo se utiliza todo esto. Si tienen alguna pregunta, entonces pónganse en contacto mediante el chat aquí en el panel de control a mano derecha. Vamos a mostrarles este video muy rápido para que tengan ustedes acceso a la interpretación en vivo y en directo. Ahí está, si se están aunando ahora, si se están registrando. Una cálida bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Estamos acostumbrados a las sesiones virtuales, pero tengo algunos asuntos prácticos para que podamos empezar. Queremos recordarles que esta sesión se está grabando, estará a disposición en los 3 idiomas en nuestra página web. Se la enviaremos después de la sesión. Todos los micrófonos están silenciados para que no haya distracciones y minimizar la actividad, pero consideren una participación activa. Pueden utilizar la funcionalidad chat para que puedan ustedes mandar sus preguntas y nosotros organizaremos todas las preguntas para poder responder a todas las que podamos responder durante la sesión de preguntas y respuestas. Tengan a bien ponerse en contacto con el equipo si tienen otra pregunta. Muchísimas gracias a USA, la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional. Muchísimas gracias a todas las colaboraciones y a los ponentes. Quiero recordarles que también tenemos recursos hiper eh, eh, enlaces si quieren ustedes conectarse para ver el material que tenemos a disposición en el panel de control. Antes de entrar al meollo de este asunto, recuerden ustedes que vamos a hablar detenidamente de la violencia de género. Va a ser algo que puede ser incómodo, puede ser algo que causa emociones fuertes. Queremos crear un espacio seguro para enfrentarnos a estos temas que son un gran reto y desempeñar nuestro trabajo. Queremos alentarles a ustedes, los participantes, a que estén conscientes de ello. Antes de seguir adelante, les agradeceríamos muchísimo si respondieran a una pregunta muy sencilla. Nos gustaría saber cómo clasificarían ustedes sus conocimientos entrando a esta sesión sobre los sesgos contra el género y el cambio climático. Nos gustaría, por favor, que escogieran de 1 a 5. 1 es donde se sienten ustedes realmente nuevos, novatos, que están, digamos, abordando este tipo de temas por primera vez, y esto va a permanecer abierto 30 segundos para que puedan responder. Si se acaban de aunar
o si ya se han aunado a nuestros webinarios, recuerden que nosotros recopilamos esta información para crear nuevas sesiones e informarnos más detenidamente sobre ellas para las próximas. Muy bien, vamos a mantener esto abierto algunos segundos. Ahora bien, vamos a empezar. Es un público realmente muy heterogéneo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El webinario de hoy forma parte de una serie que tiene como objetivo el construir la conciencia, crear una conciencia de los retos, herramientas en todos los sectores para que como comunidad podamos abordar y comprender mejor la violencia de género. Organizamos estos webinarios. Por favor, pasemos a otra diapositiva para organizar la comunidad bajo nuestro centro de la violencia de género, que es patrocinado por UICN y USAID, y también mediante la agencia US Agent para la promoción de la igualdad de género. Esto nació hace 2 años y ahora se dedica a centrar su atención en construir conocimientos en todos los sectores para crear herramientas, estrategias, apoyo técnico, la protección, cooperación para comprender y abordar la violencia de género en varios contextos para que termine la violencia de género, la VBG. En la sesión de hoy vamos a lo que sabemos sobre esta violencia en un clima cambiante, uno de los temas más prominentes en nuestro trabajo, en un tema para el cual nosotros recibimos muchas preguntas. Mediante nuestro temario queremos compartir información de varios sectores, construyendo una comprensión común de cómo hay una intersección de la VBG con el cambio climático. Vamos a escuchar a ponentes que han trabajado en este ámbito durante muchos años, con varias competencias, en la creación de políticas, en el ámbito nacional e internacional, en el ámbito académico, etcétera. Nuestro temario contiene ponentes increíbles, líderes que trabajan en todos los sectores y regiones del mundo. Es un gran placer ser la moderadora de este webinario, la doctora Julie Bradley-Cup, que es consultora de la Oficina Africana de USAID, va a moderar este intercambio con los panelistas. Primero vamos a escuchar a Isa Castañeda, mi colega, que nos va a dar alguna introspección sobre el tejido conectivo que reúne todos estos temas y el clima cambiante, o sea, entre VBG y un clima cambiante. Vamos a hablar de los datos que hemos recopilado y del proceso en general. Pero primero es un gran placer dar la palabra para la primera alocución de apertura a Vanda Narama, que ha estado en la vanguardia de ambos movimientos para erradicar la violencia basada en el género y hablar del cambio climático con gran urgencia. A manera de una biografía muy breve, y es una vida muy rica, Vandana es una de las líderes del movimiento femenino en Nepal y en toda esa zona durante más de 30 años. Ha trabajado en varias organizaciones y redes que ella ha fundado y liderado. Ha trabajado desde el ámbito comunitario a nivel regional, global, ha desarrollado programas para combatir la violencia de género, las prácticas violencias contra mujeres y niñas, para la paz y la seguridad. Tiene mucha experiencia en esfuerzos de protección con todos los procesos y marcos de la ONU, incluyendo la Comisión para eliminar la violencia en el mundo. Y también ha trabajado en el Consejo de Seguridad en la resolución 1345. Como periodista durante 2 décadas, ella ha trabajado en programas de medio para enfrentarnos
a los estereotipos, a la forma de pensar. Ha tenido varios diálogos entre entidades gubernamentales, organizaciones de mujeres, fortaleciendo la coherencia. Ha recibido muchos premios y galardones. Fue parte del grupo consultor del secretario general de la ONU sobre la puesta en práctica de la resolución y también del grupo consultor de la sociedad civil de las mujeres. También forma parte del Consejo de CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Vandana. Estás con nosotros en medio del mes Nacional de Mujeres, a todas las reuniones del Estatuto de las Mujeres y el Fórum de Igualdad de Género. Muchas gracias a ti. La palabra. Muchas gracias, Kate. Yo me siento muy humilde por esta presentación tan bella. Muchas gracias. Yo los saludo desde Nepal. Yo siempre he representado y he luchado para la igualdad de género, ahora sobre todo con el enlace del cambio climático. El día de hoy en particular, como parte del Comité CEDAW, hablaré y compartiré con ustedes lo que el Comité CEDAW, es decir, la Convención sobre la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, en cuanto a los enlaces que tienen que ver con la violencia de género en un cambio climático. Repito, es la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres y es un marco vinculante desde el punto de vista jurídico, un mecanismo poderoso. Por lo tanto, los Estados miembros tendrían que rendir cuentas, al igual que los gobiernos. En cuanto al cambio climático, puesto que CEDAW estudia toda una serie de derechos de las mujeres y la discriminación que sufren las mujeres, entonces creen en la calidad, la no discriminación y las obligaciones de los estados. Estos son los tres principios de CEDAW. En cuanto al cambio climático, debido al hecho que el Comité CEDAW se da cuenta de la importancia del cambio climático y su enlace a la violencia de género, elaboró una recomendación de género en el 2018. Se llama el GR 57, Regla General 57 sobre la dimensión y la reducción de riesgo en el contexto del cambio climático. ¿Por qué es que adopta este tipo de recomendación? Porque se da cuenta que las partes estatales requieren de instrucciones detalladas en cuanto a cómo es que la discriminación contra las mujeres puede ser mitigada y si existe algún aspecto que debe ser cubierto, abordado para poder instruir a las partes que representan al Estado. Debido a la importancia de la violencia de género en el cambio climático, CEDAW ha adoptado la recomendación 37 en cuanto a la dimensión de la violencia de género en el contexto del cambio climático. También ha destacado en esta recomendación una serie de temas que quiero compartir con ustedes. Primero, reconoce un riesgo aumentado para las mujeres y las niñas después y durante desastres naturales o desastres en general cuando no hay esquemas de protección con la inseguridad a nivel alimentario. Muchas veces las mujeres y las niñas se exponen a la violencia, a la explotación, mientras intentan acceder a la comida para ellas mismas y para la familia. El comité también ha observado que la violencia sexual es común en crisis humanitarias y puede ser aguda ante un desastre nacional. Otro tema que reconoce son las barreras, los temas de accesibilidad y las violaciones en campamentos, en asentamientos temporales debido a la falta de seguridad y a la falta de infraestructuras seguras, incluyendo agua potable y salubridad. Entonces, las mujeres y las niñas se encuentran en riesgo en cuanto a esta violencia durante tales catástrofes. La violencia en el hogar, en matrimonios forzados, la trata de blancas y el tráfico de drogas también inciden en esto. Otra sección que recalca es la vulnerabilidad interseccional.
de las mujeres, de las niñas ante los riesgos climáticos, el cambio climático, son construidos socialmente, económicamente y se pueden reducir. Las migrantes tienen violencia basada en género, incluyendo la trata de blancas y otro tipo de discriminación en tránsito, en acampamentos, en fronteras y países destino. Otro tema es la importancia de la participación, la categorización de mujeres y niñas como grupos pasivos y vulnerables que requieren protección del impacto de los desastres es un estereotipo negativo que no reconoce la contribución importante ante la reducción de riesgos, la gestión post-desastre y las estrategias de adaptación. En consideración de todo lo anterior, el GR 57 pide a las partes estatales, a los actores, a que desarrollen políticas para enfrentarse a nuevos tipos de normas, incluyendo normas que tienen que ver con la violencia sexual, violencia en el hogar, trata de blancas, matrimonios forzados. También pide a las partes que aseguren que la edad mínima legal sea de 18 años para matrimonios entre hombres y mujeres, ya que hay muchos matrimonios entre niños que se llevan a cabo post-desastre, proporcionando mecanismos de apoyo eficaces para todas las mujeres que desean reportar la violencia de género, en colaboración con actores estatales, con sistemas de monitoreo, evaluaciones, capacitación, sensibilización, aumentando la concientización para trabajadores en varios ámbitos y también elaborando políticas a largo plazo para encontrar y comprender las raíces de esta violencia en desastres, en situaciones de emergencia, incluyendo a los hombres, los jóvenes, los medios de comunicación y las instituciones. Me gustaría recalcar algunas de las instituciones de cómo el Comité CEDAW, en base a esta recomendación, recientemente ha tenido diálogos constructivos. ¿Qué tipo de recomendaciones ha proporcionado a los actores estatales? He escogido algunos al azar. No hay ninguna base en cuanto a lo que he escogido. O sea, Eritrea en el 2020, esto a principios en febrero del 2020, el comité recomendó que los actores estatales aseguraran que las mujeres participaran en el desarrollo de políticas, normas en cuanto al cambio climático, la respuesta ante catástrofes y emergencia. En Seychelles 2019 integró una perspectiva, estoy escogiendo algunos, una perspectiva en políticas internacionales, el cambio climático que refleje las necesidades y preocupaciones de las mujeres. Camboya 2019 aseguró la participación de mujeres en la formulación y la ejecución de políticas y planes de acción en cuanto al cambio climático, tomando en consideración las necesidades de las mujeres en zonas rurales. Cabo Verde 2019 asegurando que las mujeres puedan participar en el desarrollo de normas, políticas nacionales, programas, tomando medidas para enfrentarse a hambrunas y asegurar la seguridad alimentaria. En el 2019, Guyana revisó sus políticas, hablando específicamente de la extracción de petróleo. Mozambique 2019 también integró una perspectiva integrada en la implementación de políticas y programas en cuanto a la reducción de riesgos y desastres con estudios del cambio climático. No creo que tenga mucho tiempo. El último que deseo mencionar es el de Samoa 2018, fortaleciendo el análisis de género y de los derechos de las mujeres con la participación de mujeres en la toma de decisiones, la implementación de programas de gestión y sobre todo aquellos ante el cambio climático, adaptación, etcétera. Estos son algunos ejemplos de cómo el comité recientemente ha estado tomando muy en serio todo esto y recalcando el enlace en cuanto a la BMG y el cambio climático. Me gustaría instar a las organizaciones UICN a que participen activamente. Aprecio mucho su trabajo, pero la concientización que está construyendo los trabajos de protección, el hecho que aboguen para las mujeres, pero sin embargo cabe notar que
independientemente de sus programas de participación y protección. Los gobiernos nacionales tienen que comprometerse, si no, esto no va a funcionar. Quiero decir que la manera más eficaz para fortalecer esta rendición de cuentas es mediante el mecanismo CEDAW y la recomendación GR57. Los países tienen que reportar a esta comisión y tomando en cuenta la regla general 57, sobre todo en vistas del cambio climático, la violencia de género, reportando a la Comisión CEDAW para que CEDAW pueda cuestionar al gobierno, incluyendo las recomendaciones específicas ante ese actor estatal, dando recomendaciones para que la sociedad civil pueda fortalecer la protección a nivel nacional para la rendición de cuentas. Yo soy activista de derechos de mujeres, formé parte de la Comisión CEDAW para llevar a cabo cambios constitucionales, sé que funciona. Entonces los instaría, yo sé que ahora van a tener este debate, pero quiero que tengan a bien recordar una sinergia mucho más fuerte con el mecanismo CEDAW para fortalecer la rendición de cuentas y la concientización en cuanto a la violencia de género en un clima cambiante. Muchísimas gracias. A manera de introducción ha sido una introducción muy rica. Nos has dado muchos elementos en que pensar, que debatir. Indudablemente las resoluciones bajo el Comité CEDAW son algunas de las más fuertes y esenciales. Es una documentación de los enlaces entre la violencia de género y el cambio climático y se puede utilizar como referencia para gobiernos, actores estatales a lo largo de muchos ámbitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que debes retirarte, pero muchísimas gracias por el tiempo que nos has otorgado. Los próximos oradores, Isaac Castañeda es consultor en jefe de UICN y uno de los autores de nuestra publicación sobre la violencia de género y los enlaces climáticos que publicamos el pasado con el apoyo de USAID. Nos va a dar algunos elementos claves sobre el resaltar lo que hemos determinado mediante nuestra investigación en el trabajo que estamos emprendiendo. Pero después de Isaac, queremos que recuerden que deben compartir sus impresiones, consideraciones. Después de Itza vamos a pasar directamente a Julia para hablar y entrar de lleno a la discusión. El doctor Bradley Cook nos da el apoyo técnico, liderazgo y la gestión técnica para los programas de USAID en el África subsahariana. Ha publicado estudios sobre la gestión de recursos naturales, cambio climático. Antes de ser parte de USAID, trabajaba en el Senado, en el ámbito académico para varias ONGs. Muy bien, va a participar en este panel. Isaac, tienes la palabra. Muchas gracias, Kate, y buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a todos. El día de hoy yo voy a presentar los resultados clave del proceso de investigación que muestra la vinculación que se lleva a cabo entre el cambio climático y la violencia de género. Durante nuestro proceso de investigación, el cambio climático fue uno de los temas más mencionados en los casos que hemos recibido, para los casos objeto de estudio y las respuestas que hemos brindado. Es uno de los temas más candentes en la cobertura de los medios de comunicación y de las solicitudes a lo largo de todos los sectores. El cambio climático se basa en todos los sectores ambientales y la serie de webinarios habla directamente de muchos de esos temas, pero la presentación del día de hoy nos da un panorama de lo que ya sabemos. El cambio climático exacerba la inseguridad y la seguridad, y lo cual contribuye a una violencia de género en aumento
próxima lámina. Lo que sabemos sobre la violencia basada en el género. Es importante presentar este tema como esta violencia de género es cualquier daño, potencialidad de daño perpetrado en base al género. Es un síntoma y es una herramienta de inequidad y de la violación de los derechos humanos. Ha sido documentado generalmente que este tipo de violencia es el resultado de una postura discriminatoria que se basa en generaciones y esta inequidad está arraigada en instituciones y en la sociedad. También sabemos que las inequidades socioculturales que sistemáticamente limitan la posibilidad de del género humano de realizar sus potencialidades y de hecho esto mantiene la dinámica del poder de cierto género. En el contexto del cambio climático es fundamental no considerar a los hombres y mujeres como un grupo homogéneo, ya que esto puede fortalecer estos estereotipos dañinos que pueden perpetrar daño, inequidades sociopolíticas y económicas, sin reconocer los retos que distintos grupos enfrentan ante la marginalización. Entonces, el comprender este tipo de violencia y el cambio climático y su vinculación es un aspecto crítico para la realización de políticas, la planificación, intervenciones que estos temas pueden afectar. Y vamos a hablar de otros temas en este webinario. Ya hemos visto en cuanto a la presentación de Vandana que esto puede negar y puede también impedir el progreso. Muchísimas gracias. Entonces, como en la UICN hemos estado trabajando sobre estos temas durante más de 3 años y además hemos determinado que existen diferentes condiciones que empeoran la violencia de género, entre ellas el cambio climático y los desastres relacionados con el clima que pueden desestabilizar la producción y la disposición de agua, los daños a la infraestructura, y esto puede impedir la realización de la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano. Ese es un modelo de derechos humanos y esto puede impactar la erradicación de la pobreza. El desmoronamiento de la infraestructura de los servicios sociales durante momentos de estrés climático y desastres climáticos pueden exacerbar las tensiones dentro de las comunidades y la inequidad de género, incluyendo la proliferación de varios tipos de violencia. Vandana nos hablaba de los distintos tipos de violencia basada en género. No las voy a repetir, pero cabe notar que no hay solamente una manera en la que se lleva a cabo la violencia de género, toma distintos aspectos. Sabemos que este tipo de violencia va escalando en situaciones de desastre, lo sabemos en base a la respuesta humanitaria y las estrategias que se han utilizado en estos casos, pero en relación al cambio climático hemos determinado que los índices en aumento de la violencia en el hogar, de la violencia por parte de los cónyuges, compañeros, aumenta en estas circunstancias. Después de un ciclón tropical en Vanuatu, hubo un aumento de violencia en parejas del 300%. El cambio climático también está disminuyendo los esfuerzos para impedir el matrimonio entre niños. Esto se encuentra en sesión en regiones como Bangladesh, donde esto está forzando a muchas familias a que sus hijas se casen en una edad muy temprana. Y esto puede aumentar la incidencia de trata de blancas y explotación sexual y
el tifón que devastó a Tailandia llevó a un aumento de tráfico de seres humanos. Moving to temporary housing and emergency shelters may be necessary. Y obviamente albergues serán necesarios, pero incrementan los riesgos a las mujeres y niñas, como vemos cada vez más casos de violencia de género relativas a estas situaciones. Y finalmente, la migración debido al cambio climático y al desplazamiento por estos eventos también pueden promover estas situaciones e incrementar la incidencia de violencia de género, incluyendo la trata de personas. Por ende, es importante reconocer que más investigación a fondo se requiere para poder entender la correlación entre cambio climático y violencia con base en género. El cambio climático no causa directamente la violencia de género, por lo tanto, el impacto del cambio climático en la población, asimismo, depende de factores socioeconómicos, de las leyes nacionales y de otras condiciones, que por supuesto crean la oportunidad de poder manejar estos temas de manera conjunta para poder crear mayor resiliencia sobre estos temas de cambio climático y violencia de género. Nosotros vamos a hablar brevemente sobre esta investigación y este tema en el cual hemos estado trabajando y bueno, muchas organizaciones han estado trabajando. Tiene que ver con el triple nexo y los vínculos de la vulnerabilidad, es decir, entre clima, vulnerabilidad, desigualdad de género y fragilidad del Estado, porque la fragilidad del Estado puede también jugar un papel en lo que nosotros llamamos el triple nexo. Conjuntamente con USAID también hemos estudiado indicadores en cuanto a la vulnerabilidad climática, desigualdad de género y fragilidad de Estado. Por lo tanto, estos datos y el documento sugiere que una correlación estadística existe entre estos temas. Y los resultados de esta investigación se van a presentar en otro webinario en mayo, por lo tanto, manténganse informados al respecto. El triple nexo tiene que estar al centro de las agendas nacionales e internacionales, incluyendo el cambio climático, violencia de género, mujeres, paz y seguridad. Y como nos ha dicho la señora Bandana, estas recomendaciones generales, es decir, el número 37, es sumamente fuerte, potente para hacer esto. Son recomendaciones generales que los estados necesitan seguir y reformar cómo están gestionando este tema. Ahora, en nuestra asociación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en inglés, IUCN, estamos viendo cómo COVID-19 está impactando y el cambio climático se junta con la pandemia y, por supuesto, está incrementando la inequidad o la desigualdad de género y está incrementando la diferencia y los riesgos de género y resiliencia. Y no muchos hablan al respecto y hablan de esta nueva pandemia de violencia de género dentro del contexto de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, los impactos de COVID-19 han estado magnificando estas cuestiones en las comunidades y, por supuesto, cada vez sienten mayor carga en cuanto a los desastres naturales debido a cambio climático y aunado a empujar de manera temporal o permanente a muchos seres humanos a la migración. Por lo tanto, las infecciones de COVID-19 conjuntamente con la vulnerabilidad y la tensión causada por esta crisis están colocando a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de múltiples formas de violencia de género, como por ejemplo la violencia doméstica, explotación sexual, abuso, etcétera. Y el incremento de violencia de género ha sido ya documentado y, por ejemplo, podemos ver que conforme se empeora el cambio climático, la seguridad alimenticia y la pandemia cierra escuelas, obviamente vemos problemas cada vez en cuanto en estos países, en Yemen, en Afganistán y otros.
Hemos encontrado datos de otras regiones también, pero sin duda todo esto está sucediendo en otras regiones, como también en Latinoamérica. Por lo tanto, estos impactos también afectan la resiliencia en cuanto a esta crisis y la capacidad de, obviamente, restaurar y adaptar las necesidades al respecto. Hemos encontrado otros ejemplos de cómo COVID-19 ha empeorado la violencia de género en comunidades ya afectadas por el cambio climático. Y en la nota de la IUCN que pueden encontrar a mano derecha de su panel, podrán encontrar esta información. Por lo tanto, la recuperación de la pandemia brinda una oportunidad para, obviamente, reconstruir de mejor manera, para crear comunidades resilientes, ayudar a las personas debido al cambio climático y otros temas. ¿Cómo? Obviamente, abordando la violencia de género es contundente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Por qué todo esto tiene importancia? ¿Por qué es esto importante tanto para aquellas personas que estudian la violencia de género y el cambio climático? Bueno, porque todo esto es básico y hay que darnos cuenta que los derechos son fundamentales. Las mujeres, estamos hablando que son las víctimas primordiales de la violencia de género. Y la violencia de género finalmente daña el bienestar de toda una comunidad, de todos los ecosistemas, reduciendo las oportunidades para la conservación y para una vida sostenible. Por lo tanto, entender cómo el clima afecta los patrones de la violencia con base en género puede definitivamente abrir el potencial de las comunidades para poder responder de manera correcta al cambio climático. Y es por esto que este tema tiene importancia. El cambio climático, desastres y la violencia de género y los programas son muy importantes y tienen que llevarse a cabo para poder ayudar, contribuyendo hacia soluciones más eficaces y, por supuesto, hacia la igualdad de género en mujeres. Y todo esto es básico para poder cumplir con todas las ODS y poder erradicar la pobreza. Y por último, nosotros nombramos este seminario de cuestiones comunitarias a las políticas. Y Vandana, durante sus últimos comentarios, ella nos hizo prestar atención al desarrollar políticas nacionales, es decir, y llevar a cabo estos vínculos, es decir, políticas sobre violencia de género, protocolos para poder prevenir y responder a la violencia de género dentro del contexto de cambio climático. Como dijo, es urgente. Y para este propósito, tanto las normas políticas y organizacionales son sumamente importantes y hay que responder según el contexto local, las leyes locales, por supuesto, incluyendo violencia de género, a través del ciclo productivo en donde estamos desarrollando nuevos proyectos y todo esto es clave. Y no solamente poner las cosas en papel, es importante buscar esta información y por supuesto necesitamos mecanismos financieros internacionales. Ya están tomando en cuenta protocolos de violencia de género para prevenir los riesgos de violencia de género. Por lo tanto, existe la necesidad, pero también existe una oportunidad para poder desarrollar las herramientas y poder construir las capacidades para poder integrar la violencia de género en estos ciclos dentro de los proyectos. Hemos aprendido gracias a los peritos de violencia de género y definitivamente podemos asimismo trabajar con expertos en todos los demás sectores, creando asociaciones transversales y todo esto ha comprobado que es una manera exitosa para la gestión de violencia de género en los programas ambientales. Y finalmente, mecanismos de rendición de cuentas, como decía la señora Vandana, y son necesarios para poder monitorear el avance en cuanto a la violencia de género y los vínculos con el medio ambiente. Voy a terminar mi presentación ahora
diciéndoles que ya existen mandatos internacionales, políticas nacionales y proyectos que manejan la violencia de género y cambio climático. Y muchos de estos, como por ejemplo rondas de aportaciones de Naciones Unidas de la CCC, han actualizado los documentos sobre el pan de género en relación sobre las acciones biológicas y de diversificación, están incluyendo la violencia de género como un tema transversal. Y adicionalmente, en cuanto a los vínculos ambientales y de violencia de género, en el centro estamos trabajando sobre un documento de violencia de género y cambio climático necesario. Así que, estimados colegas, estamos conscientes de la importancia de estos temas presentes. Necesitamos sentarnos juntos y, por supuesto, comenzar a poner en marcha lo que ya conocemos. Estoy terminando esta presentación ahora y Julia, usted tiene la palabra, o Julia, me dará muchísimo gusto llevar a cabo un debate sumamente enriquecedor al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Itza. Verdaderamente fue un panorama muy interesante entre los vínculos de violencia de género y cambio climático y cómo verdaderamente nos han brindado las bases para nuestra discusión esta mañana o tarde o noche para muchos de nosotros. Yo me llamo Julia Bradley Cook, como decía Kate anteriormente. Soy asesora sobre cambio climático en la Oficina para África y estoy pensando cotidianamente cómo abordar el cambio climático en nuestros programas en la zona subsahariana de África y, por supuesto, promover oportunidades para mitigar el cambio climático. Por ende, me da muchísimo gusto escuchar sus palabras como contratos para este debate y, por supuesto, llevar a cabo este debate tan importante para poder ahondar por qué tiene importancia, por qué los vínculos en violencia de género y cambio climático tienen importancia o gran importancia. Y desde mi perspectiva como asesora de cambio climático y otros expertos y más allá, ¿qué es lo que debemos de saber de una variedad de distintos puntos de vista? Por lo tanto, estaremos escuchando por parte de nuestros ponentes durante estas presentaciones. Por supuesto, serán perspectivas sumamente enriquecedoras. Ante todo, vamos a presentar a algunas personas y me dará muchísimo gusto que todos los panelistas enciendan sus cámaras o sus videos y voy a presentar a los panelistas uno a uno y les voy a solicitar que por favor comiencen brindándonos 3 palabras para describirse. Ante todo, deseo presentarles a Josephine Kniru, que trabaja como especialista en género en el proyecto de la NDC en Uganda, del Numa Aunada. A esto, ella apoya todas las corrientes de género del trabajo bajo el programa y la cartera de resiliencia ante cambio climático. Por lo tanto, Josephine, con 3 palabras, ¿qué es lo que nos dirías al respecto de tu persona? Amo estos temas en cuanto al empoderamiento de las mujeres y, por supuesto, los temas de violencia de género como parte central de mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, Josephine. La siguiente, como miembro de nuestro panelista, Jessica Huertas, es la coordinadora transversal sobre la Agencia Ambiental del Perú sobre género y vulnerabilidad, psicóloga con 20 años de experiencia en políticas sociales y proyectos. Jessica tiene experiencia trabajando con poblaciones vulnerables y en riesgo, como asimismo en cuanto a derechos humanos, cuestiones interculturales y maneras de abordar cuestiones en general, programas y proyectos al respecto de estos temas. Ella es parte del equipo en el Ministerio Ambiental en género, sobre reglamentos y las leyes en general sobre cambio climático y desertificación.
Jessica, por favor, si pudiese usted compartir 3 palabras con nosotros para describirse. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Soy una persona que sueña, una persona muy persistente y pienso de manera crítica. Estupendo. Gracias. Qué buenas opciones de palabras. Y ahora le brindamos, o escucharemos más bien a Jocelyn Kelly, es la directora de Harvard Humanitarian Initiatives sobre género, derechos y programas de resiliencia, en donde ella diseña e implementa programas para examinar temas relacionados con género, paz y seguridad en estados tribales. La doctora Kelly ha estado llevando a cabo investigación sobre salud utilizando métodos de investigación de calidad durante 10 años en sitios internacionales y nacionales. Se concentra en entender y prevenir violencia de género y tráfico de humanos o trata de personas, enfatizando especialmente examinando mecanismos para la resiliencia en estas ubicaciones. Importante para este tema, la doctora Kelly, su investigación actual incluye promover y medir la violencia de género y mitigación de riesgos en emergencias humanitarias, entendiendo el continuo del GBB antes y posterior a las crisis humanitarias y midiendo y promoviendo la cohesión social y la resiliencia comunitaria como un camino para reducir la violencia. Jocelyn, ¿pudiese usted brindarnos 3 palabras para describirse? Sí, creo que una de esas palabras va a tener que ser muchas palabras después de haberme presentado de manera tan amplia. Soy seria, soy entusiasta y con mucha esperanza espero. Estupendo, estupendas palabras. Muchas gracias. Y finalmente me dará muchísimo gusto presentarles a Kavita Naidu. Ella es abogada internacional de Fiji, de Australia, trabajando en cuestiones feministas, climáticas y justicia. Ella trabaja a nivel comunitario con las mujeres en toda su diversidad de Asia del Pacífico para construir justicia y movimientos de justicia en estos temas. Ella es consultora en la actualidad en la Universidad de Edith Cowan en Australia sobre acciones participatorias, feminismo, investigación en Fiji y Kiribati. Así que, Kavita, usted tiene la palabra, 3 palabras para describirse. Muchas gracias, Julia. Yo creo que las 3 palabras que voy a utilizar, obviamente, contenta, sin problemas y con gran entusiasmo. Muy bien. Kavita, entonces, usted tiene la palabra para comenzar esta conversación y deseo abordar algunos de estos temas y su punto de vista sobre el feminismo, justicia y cambio climático. En su investigación, yo sé que han brindado mucha evidencia de muchas regiones, brindándonos información que el riesgo y violencia de género se está incrementando dentro del contexto de cambio climático. Desde su experiencia a nivel comunitario en Asia y en el Pacífico, mis preguntas son las siguientes. ¿Cómo ve el impacto de cambio climático en violencia de género y viceversa? Violencia de género que tiene un impacto en cambio climático y también desearía saber cuáles son los desafíos y oportunidades y vacíos, especialmente en relación con políticas y marcos relativos a los compromisos. Muchas gracias, Julia. Yo creo que voy a comenzar sencillamente brindando un contexto, la región en la cual estoy trabajando yo, Asia-Pacífico. Esta es una región que está cerrada por el patriarcado, normas religiosas, legados coloniales y, por supuesto, un sistema económico antiguo. Y todo en combinación subyuga a las mujeres y niñas para, obviamente, tener acceso a derechos humanos básicos. Por lo tanto, el sistema en sí mismo está diseñado para no brindarles las ventajas a las mujeres, especialmente las mujeres indígenas a nivel rural, mujeres que viven con discapacidades no binarias y la gente mayor. Por lo tanto, las mujeres en estas regiones ya están sufriendo a niveles epidémicos por discriminación, desigualdad y violencia que, por supuesto, daña su capacidad para poderse adaptar y construir resiliencia a nivel
climático y viceversa. ¿Cómo entonces la GBV está o violencia de género está contribuyendo a las crisis climáticas? Por lo tanto, las mujeres que se enfrentan a la violencia obviamente ya están desempoderadas para involucrarse como agentes activas para poder participar en acciones de respuesta ante el cambio climático y de género. Por lo tanto, en cuanto a los desafíos mayores que nosotros encontramos en nuestro trabajo, es el sistema específico. El sistema, repito, tiene o se ha multiplicado y ha exacerbado la violación de derechos humanos, la violencia de género en contra de las mujeres. Por ende, tenemos una colusión con COVID y la violencia de género. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es incrementar el trabajo sin paga en cuanto a el trabajo doméstico y los cuidados que brindan las mujeres que se enfrentan al confinamiento en las regiones cada vez se encuentran y se enfrentan a violencia de género a nivel doméstico y las mujeres son la gran mayoría de los trabajos informales y ahora se les empuja hacia una mayor pobreza debido a la situación de la COVID-19. Así que estamos hablando de un enorme desafío porque ahora nos enfrentamos a la colusión de estas crisis de cambio climático y COVID-19. Y cuando estoy hablando de los sistemas, el problema nuevamente en esta región en cuanto a estos desafíos es la crisis de deuda a la cual nos enfrentamos. Esta crisis de deuda, de hecho, ha sido un subproducto del sistema neoliberal empujado por el comercio y sistemas de inversión en donde las utilidades son empujadas explotando estos trabajos no pagados de las mujeres. Nuestra economía en su totalidad está subsidiada a través de la extracción de recursos naturales y la exportación de trabajo de mujeres de esta zona. Y los otros desafíos principales son los ataques terribles, asesinatos de mujeres y aquellas defensoras de derechos humanos y de cambio climático. Y todo esto está ocurriendo a través de las colusiones por parte del gobierno, el ejército y las corporaciones en contra de estas defensoras. Y están actuando con completa impunidad. Estas mujeres no tienen acceso a protección, a un residismo. Por lo tanto, estos son los desafíos a los cuales nos encontramos en esta región que necesitamos entender y manejar. En cuanto a las oportunidades, yo apoyo el feminismo. Este es un tema que busca transformar radicalmente el sistema, es un paquete que verdaderamente habla sobre la justicia de género social, de comercial, también la justicia ambiental y asimismo hablar de soluciones feministas y climáticas que obviamente van a desafiar nuestro sistema patriarcal, colonial, etcétera. Por lo tanto, yo creo que si podemos cuestionar si estos acuerdos comerciales están promoviendo los derechos de género y de los indígenas y preguntarnos si las energías limpias van a permitir replicar los trabajos y solamente van a extraer los recursos naturales o si estamos revisando una solución global que no va a replicar el sistema y poder trabajar para proteger los derechos humanos. Por lo tanto, esto es algo que debemos de ver como una oportunidad para poder examinar y ver que nosotros, feministas y estos New Deals verdes del Reino Unido y de otros países, yo creo que hay una nueva New Deal descolonial, es decir, ¿esto nos va a brindar las soluciones que estamos buscando? ¿O son solamente soluciones feministas para poder manejar la crisis ambiental, climática y violencia de género a la cual nos estamos enfrentando ahora? Espero haber contestado. Me da muchísima curiosidad ver que las otras participantes están moviendo afirmativamente sus cabezas. ¿Hay algo que desean incluir
las panelistas en cuanto a las observaciones comunitarias aunado a lo que nos acaba de decir Kavita y los desafíos y las soluciones que ella nos está proponiendo ahora. Muy bien. Jessica, ¿desea usted decirnos algo? Podemos ahora brindarle a usted la palabra porque Kavita nos ha brindado un panorama estupenda a nivel comunitario. Así que, Jessica, desde su perspectiva, lo que usted aporta a esta conversación desde el Perú, vemos gran liderazgo en cuanto al desarrollo y la implantación de los compromisos de las respuestas de cambio climático y violencia de género a nivel del gobierno y también a través de el plan de acción CICIGA de violencia de género y cambio climático para poder facilitar por supuesto, la ayuda por parte de USAID. La CCGAP está vinculada con las NDS y otros instrumentos de políticas. Por lo tanto, tengo un par de preguntas para ustedes. ¿Cómo los compromisos de CCGAP de violencia de género y de cambio climático ha explorado estos temas en cuanto a los impactos de cambio climático y violencia de género? ¿Puede compartir usted su perspectiva en cuanto a desafíos y oportunidades en estos ámbitos, por favor? Deseo ahora hablar al inglés porque me siento muchísimo más cómoda hablando en inglés. Una de las primeras cosas que nos permite el tema de cambio climático y género es que nos demuestra que hay una interdependencia en los derechos, que hemos olvidado eso, ¿no? Trabajábamos derechos ambientales y no nos dábamos cuenta que están relacionados con los derechos humanos. Entonces, algo que el tema de género, la incorporación de género permite observar es esta interdependencia y también la ecodependencia. Nuestras vidas no son posibles si no cuidamos a nuestra madre tierra, ¿no? Y una cosa interesante es que nos permite romper un mito de que la violencia basada en género es solo violencia física, sino que nos permite visibilizar la violencia estructural. Una violencia estructural que, por ejemplo, en nuestro país genera pobreza energética en las mujeres y, por lo tanto, reduce sus capacidades de enfrentar el cambio climático. Otro ejemplo es que la violencia estructural ha generado que las mujeres no estén en espacios de decisión. Por ejemplo, en la cadena del agua, del cuidado del agua, en la ruralidad, las mujeres gestionan el agua en sus hogares, gestionan el agua en sus chacras, pero no deciden sobre ella. Un estudio de Forest Trend del año pasado revisa que hay 125 juntas de usuarias y usuarios de agua en el país, que más o menos engloban a 700.000 personas, bastante, ¿no? 125 juntas. De esas 125 juntas de usuarios, solamente 10% tienen alguna mujer en un cargo directivo. Y solamente el 0.79% tiene una mujer como presidenta o vicepresidenta de esa junta de usuarios. Entonces, podemos ver cómo las mujeres deciden sobre el agua, la tienen que buscar para poder utilizarla y gestionarla. No, ahí hay una brecha, ¿no? Ellas tienen que hacer todo un trabajo de gestión, más ahora con el COVID. Acuérdense que el COVID nos obligaba a buscar agua para mantener la limpieza de las manos, pero ellas no deciden sobre finalmente cómo se gestiona el recurso en altos niveles. Y esta violencia estructural es parte de cómo se fundamenta la violencia de género en sí. Y eso nos permite ver este cruce, ¿no? Otra cosa que nos permite ver este cruce que me parece bien interesante es cómo hay dentro de las mujeres una diversidad que tiene vulnerabilidades específicas. Cuando sucede un desastre de impacto del cambio climático, pasa de que, por ejemplo, un grupo poblacional tiene que reubicarse, ¿no? Porque hay un deslizamiento y se reubica. Separan las carpas entre hombres y mujeres. Y las mujeres trans van a sufrir el doble de discriminación porque no tienen exactamente en dónde quedarse en un país tan conservador como el nuestro. Entonces, el tema del cambio climático nos permite ver dentro de cada una de las áreas los impactos diferenciados, pero también
que dentro de cada grupo poblacional, como las mujeres, hay una diversidad que hay que atender. Eso nos está permitiendo verlo porque podemos levantar data, porque podemos entrar área por área, agua, bosques, sistemas de producción, pesca. Por ejemplo, el tema de pesca no era un tema tratado sobre violencia de género, y hace poco estamos comenzando a ver las cadenas de pesca y cómo el aporte de las mujeres es invisibilizado y no remunerado. Y eso es violencia estructural también. Entonces, eso es algo interesante que nos permite hacer este cruce entre violencia de género y cambio climático, ¿no? Nos permite comenzar a visibilizar como Estado y nos permite también darnos cuenta que la falta de información estatal en cadenas productivas básicas es también violencia, porque si no tenemos datos, no tenemos cómo atenderlos. A mí me parece interesante resaltar que, por ejemplo, el último censo agrario que tenemos en el país es del 2012. ¿Cuántos años han pasado para no tener un censo agrario? Para saber cómo está la agricultura, que es justo la base que va a terminar impactada por el cambio climático. Entonces, eso también es importante que comiences a verlo a la hora que comiences a trabajar género y NDCs y cambio climático. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante? Un montón de desafíos. Yo creo que el primer desafío es de pasar de políticas género responsables o gender responsive, como le dicen en inglés, a género transformativas. No solamente podemos apostar por que se visibilice las brechas, sino por transformar las brechas. Y eso implica también comenzar a trasladar el pensamiento que género es solo mujer. No es solo mujer. Tenemos que trabajar el enfoque de género completo. Por ejemplo, en el tema de migraciones frente al cambio climático, vemos un impacto diferenciado en los hombres. Cuando los hombres tienen que migrar por cuestiones de cambio climático, no asisten a un espacio de salud mental que les ayude a romper los niveles de depresión, de desarraigo que tienen. No asisten. ¿Y por qué no asisten? Por cuestiones de género. Entonces, es necesario, y ese es el desafío, comenzar a trabajar género completamente, no solamente en lo que es el empoderamiento femenino, porque si no, a veces caemos dándole más roles a las mujeres, ¿no? Y les pongo un ejemplito chiquito. A veces nos emocionamos de trabajar género y le incrementamos las labores a las mujeres, ¿no? Hacemos un proyecto hermoso de manejo forestal comunitario, le enseñamos a las mujeres a manejar drones, pero les aumentamos las tareas. Tienen que cuidar a sus hijos, cuidar la chacra, cuidar el bosque, y no hemos logrado hacer transformación social, que significa que comenzamos a generar espacios de corresponsabilidad, ¿no? Creo que ese es uno de los desafíos que tenemos, comenzar a transformar. El segundo desafío que tenemos es tener claridad que el enfoque de género es interseccional. No puedes mirar el enfoque de género sin mirar el tema de interculturalidad. Las mujeres, según nuestras culturas, según nuestras costumbres, según nuestra lengua madre, nos vamos a expresar diferente. Y vamos a tener también impactos diferenciados. Y ahora con el desafío que tenemos en Perú del cambio climático es mucho más. Entonces, tenemos que lograr pasar de un enfoque basado en género a un enfoque basado en género con una mirada interseccional, mirando las diferencias entre nosotras y también mirando las posibilidades. Y mi último desafío, que es ya para cerrar y cumplir con el tiempo, creo que tenemos un desafío en que la pandemia ha agudizado las brechas. El COVID ha creado que aquellos países como Perú tengan un golpe económico y por lo tanto las brechas se han agrandado en vez de cerrarse. Y tenemos un desafío de ver cómo seguimos trabajando género y cambio climático en un país que primero tiene que buscar cómo va a sobrevivir al día siguiente, ¿no? Eso. Gracias. Thank you very much, Jessica. Muchísimas gracias, Jessica. Has hecho un trabajo fenomenal, no solamente de ensanchar cómo estamos pensando en la violencia de género en esta conversación, pero también en esas interconexiones tan fuertes que existen para enfrentarnos a estos temas en el contexto del agua, del suministro hídrico en los países. Jessica, perdón. Y ahora quiero
dar la palabra a Josephine. Hay muchas Jotas aquí el día de hoy. Josephine de la NUMA ha sido una de las primeras organizaciones, junto con asociados y apoyo del Fondo Verde Climático, de reconocer la violencia de género en proyectos relacionados al clima para mitigar el riesgo y realizar derechos. ¿Nos puedes hablar del proyecto de restauración de humedales y cómo esta violencia, la violencia de género, fue integrada en este proyecto? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Y puedes compartir algún tipo de hallazgo relevante sobre este tipo de proceso? Muchísimas gracias. El NUMA apoya al gobierno de Uganda para ejecutar y poner en práctica el proyecto de humedales para poder establecer mejor vivienda y posibilidades. Esta es una implementación directa del gobierno. Como les decía, se está poniendo en práctica en 3 ministerios: Agricultura, del Ambiente, Medio Ambiente y Suministro Hídrico, y la Autoridad Meteorológica de Uganda. Este proyecto cuenta con 3 elementos clave que son importantes. Josephine, me gustaría preguntarte si todavía estás hablando. Lamentablemente tenemos una conexión a internet muy pobre, digamos. Estabas hablando de los 3 elementos del proyecto: la gestión de restauración de la hidrología de humedales, que es gestionado por el Ministerio de Suministro Hídrico y el Medio Ambiente para restaurar los humedales. Los comités se han reunido para determinar que debemos salir de los humedales para restaurar esta región y mejorar las prácticas agrícolas y proporcionar sistemas mejores para que las comunidades que han tenido que desplazarse de estos humedales tienen maneras de vivir y de ganarse la vida alternativas sin tener que incidir en el medio ambiente y restaurar los humedales. El tercer componente tiene que ver con el Ministerio de Agricultura para fortalecer la concientización del cambio climático y restauración de la agricultura en los humedales. Así es que los agricultores aprenden, reciben información para evitar hambrunas y para poner en práctica mejores metodologías. Tenemos un proyecto piloto en 2 distritos. Este proyecto en general se encuentra en 24 distritos ugandeses en la región oeste. Una se encuentra en Eastham, que se llama Paliza, y el otro en el este, que se llama Busemi. Este programa piloto ha sido implementado por la sociedad civil para evitar la violencia en el hogar, y el objetivo es el de poder enfrentarnos al VBG mediante intervenciones para asegurarnos que las acciones climáticas no acarreen más daños contra las mujeres en cuanto a la violencia en base al género. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos llevado a cabo un trabajo de investigación para comprender los temas de VBG en estos distritos, lo que está sucediendo en el terreno, la relación entre VBG y el cambio climático. Los hallazgos, de hecho, destacan que el cambio climático puede exacerbar las diferencias de género y la violencia contra las mujeres, y las mujeres factiblemente van a experimentar más violencia. Entonces, se concordó que este proyecto debe integrar mejores prácticas para poder incluir también la violencia en base al género. Debe haber una integración y un plan apropiado para hacerlo, y también se determinó que las actividades en base al género favorecen al hombre en estas zonas. Deben saber que Uganda es una sociedad patriarcal. La tierra es de los hombres y las mujeres tienen acceso a la tierra mediante los hombres. Son poquísimas las mujeres
que pueden comprar terrenos o tierras. Entonces, si no se utilizan estas medidas, la implicación es que los hombres van a tener todas las opciones y las mujeres van a encontrarse en esta situación. ¿Cómo seguimos trabajando después de llevar a cabo esta investigación con nuestros aliados gubernamentales? Tuvimos que establecer una relación de colaboración entre el gobierno y las autoridades regionales, sobre todo en la zona húmeda de los humedales. Sabemos que es una zona donde se toma en cuenta el BBG y todo esto es muy importante. Esto es una parte integral de este proyecto. Después desarrollamos toda una serie de herramientas y materiales personalizados para este tipo de actividades. Elaboramos un plan para mitigar el riesgo contra la violencia en base al género y una lista de control. Nos hemos dado cuenta que a medida que hablamos con nuestros asociados del gobierno en nuestros 22 distritos, este es una componente importante, es decir, el lenguaje, para que se entienda completamente que no puede haber daños mediante una lista de control. Estas actividades no deben exacerbar la BBG mientras vamos construyendo la capacidad para las personas que trabajan en el proyecto en su totalidad. Así que también hemos incluido otras opciones que no van a perpetrar este tipo de violencia y un plan, al igual que un plan para ganarse la vida. Y hablando específicamente de las necesidades de los hombres y de las mujeres. No estamos hablando de aquellas cosechas que solamente atañen a las mujeres o a los hombres. Estamos hablando de sistemas alternativos para llevar a cabo toda una integración para lo que es el personal que debe entrar y trabajar. Digamos que es un proyecto que sigue en marcha. Y en cuanto a las estructuras de prevención, hemos escogido varios facilitadores, pero lamentablemente con el cierre debido al COVID no hemos podido trabajar como habríamos querido en estas comunidades debido al COVID. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra estrategia? Es la evaluación de capacidades. Debemos tener este tipo de evaluación para comprender las necesidades, para implementar el trabajo de nuestros aliados mediante, por ejemplo, cursos de capacitación. Hemos elaborado las herramientas de capacitación sobre la violencia en base al género y el cambio climático a nivel nacional y distrital. Y hemos elaborado un plan general que vamos a poner en práctica muy pronto. Hemos, como lo decía antes, desarrollado una lista de control. O sea, en base a todo los determinantes del plan, vamos a ir viendo que todo esto haya sido puesto en práctica, construyendo el consenso entre el gobierno y las personas que trabajan en este proyecto. ¿Cuáles son los hallazgos que hemos visto en la programación de BBG en las zonas de humedales? Debemos fortalecer el trabajo distrital en cuanto a BBG y cambio climático. Esto tiene que ser algo continuado. Debemos seguir construyendo estas destrezas, competencias. Esto debe seguir, no podemos limitar el tiempo y entonces debemos tener cursos de capacitación por lo menos 3 veces al año para que haya nuevas ideas y fortalecimiento. Y debemos también llevar a cabo un tipo de investigación para crear ese lazo, esa vinculación entre la BBG y el cambio climático. Debe haber un plan para la mitigación de BBG porque es importante, ya que la dirección de la implementación se basará en esto. Muchas gracias. Espero haber contestado tus preguntas. Muchas gracias. Maravilloso. Me parece una manera magnífica para entender los detalles de cómo BBG puede
ser parte de un proyecto que convencionalmente no se ha alineado con BBG. Entonces, gracias por los detalles de la intervención y maneras adicionales para enfrentarnos a este tipo de tema, para irlo abordando. Muchas gracias. Por último, y no por ello menos importante, Jocelyn. Me gustaría hablar de BBG en el sector comunitario. BBG ha sido una gran prioridad en el sector humanitario. Ya existen muchas herramientas y enfoques de los cuales aprender en el contexto del cambio climático. El abordar el cambio climático es un tema de emergencia y todas estas cosas se están, digamos, uniendo y casi chocando, yo diría. Entonces, la pregunta, ¿qué deben hacer los decisores y los profesionales en cuanto a la experiencia de otros sectores, como el sector humanitario? ¿Y cuál es este esfuerzo, Rise? ¿Nos puedes hablar más de esto? ¿Puedes ahondar en esto? Como sabes, yo vengo del cambio humanitario y todos podemos reconocer que el cambio climático es una emergencia de derechos humanos y humanitarios. Los comentarios de Josephine sobre su proyecto y cómo han creado estos cursos para entender las dimensiones de género de los proyectos a cualquier nivel es una de las cosas que quería destacar. Puesto que muchos saben, hay 13 sectores individuales en el campo humanitario, cada uno se especializa en distintos aspectos. Hay personas que hablan y se especializan en la gestión de acampamentos, de suministro hídrico. O sea que no hay que especializarse en BBG para escuchar las voces de las niñas, de las mujeres, en el liderazgo de estos programas. Y todas las oradoras, las ponentes hablaron de todo esto y lo destacaron. Las mujeres y las niñas son parte de una tapicería que indica cómo es que creamos estos programas. El campo humanitario no es perfecto, pero hay años de aprendizaje para apoyar a los especialistas, para poder aprovechar de la experiencia y de la pericia local, internacional. Se crean herramientas todos los días. No queremos que las mujeres, las chicas, se vean expuestas a la violencia y que tengan ese liderazgo en esos programas. Se trata de algo muy delicado, es una lección muy difícil de enseñar, pero las mujeres empiezan a ser las expertas. O sea, nosotros somos mejores en la adaptación, en la innovación y las respuestas. Las mujeres, las jóvenes ya lo están haciendo, así que como comunidad escuchemos detenidamente para entender lo que saben las comunidades y partamos de ahí. Para citar lo que ya está muy claro, es que nosotros representamos la mitad del globo terráqueo en cuanto a conocimientos y trabajo. También hay vínculos intrigantes. Vamos a ver los daños que son causados a las personas, al ambiente. Hablamos del programa RISE. Precisamente tuvimos mucha suerte en mi organización de ser parte del consorcio de las mujeres congolesas y de los líderes de derechos humanos. Están desarrollando un currículum que apoya la empatía, la comprensión, ese sentir de interconexión. ¿Saben ustedes que las comunidades mineras son algunas de las más explotadas y precarias en el mundo? Estas mujeres han elaborado maneras para enfatizar no solamente el hecho que hay conexiones entre las personas de la comunidad, hombres, mujeres, los jóvenes, los de la tercera edad, pero entre personas, el ambiente, el medio ambiente en el que se ganan la vida y el medio ambiente que quieren dejar a sus hijos. Este currículum ha sido puesto a la prueba, ha sido analizado, creando esa base crítica para entender aún mejor cómo elaborar y prevenir la violencia en base al género y el cambio climático. Queremos que las mujeres sigan siendo una parte sumamente importante. También queremos
tenemos que recalcar el riesgo y la resiliencia. Estoy haciendo un trabajo en el norte del Congo, en el África Central. Es una medición de la resiliencia en aquellas comunidades y vemos la vinculación entre la resiliencia personal, el comportamiento comunitario. Así que si la gente es más fuerte, entonces creamos entornos, ambientes más fuertes. Quiero dejarlos con este pensamiento. Hemos tardado muchos años en el ámbito humanitario en entender la programación humanitaria, las lecciones que hemos aprendido para elevar las voces de las mujeres y de las jóvenes son el aprendizaje más elevado. Es la base sobre la cual construir y seguir trabajando en cuanto a la vinculación que existe entre BBG y cambio climático. Muchísimas gracias, Jocelyn, maravilloso realmente. He aprendido tanto de todas ustedes, de todas estas alocuciones. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo preguntas de gran interés de parte del público. Me gustaría empezar con la siguiente. Tiene que ver con COVID. Esto ha salido a flote varias veces aquí y la colisión entre COVID y cambio climático en las situaciones de crisis y cómo la violencia de género está vinculada a ello. Para alguien que quiera enfrentarse a esto, ¿se sienten optimistas en cuanto a las estrategias de recuperación, o sea, en apreciar y abordar el impacto sobre las mujeres? Estas estrategias pueden abrir el camino para entender mejor la violencia de género y la vinculación medioambiental. ¿Hay algo en ese ámbito que querrían ver ustedes? ¿Alguien desea enfrentarse a esto? Kavita, por favor. Kavita, todavía te está silenciada. Tienes que encender tu micrófono. ¿Ves el icono del micrófono? ¿Alguien más desea intervenir sobre la recuperación después de COVID? Josephine. Sí, cómo no. COVID-19, sobre todo en Uganda, ha expuesto el nivel de BBG en cuanto a compañeros, a cónyuges, a nivel íntimo. Tenemos índices muy elevados de BBG a un nivel que nunca habríamos esperado. Y de hecho, debemos estar seguros que esto sea el meollo del desarrollo si queremos proteger los derechos de las mujeres en Uganda. Es importantísimo conectar todo esto, o sea, la crisis de COVID y la crisis climática debe ser conectada y queremos en este sentido poder asegurar el beneficio, el empoderamiento de las mujeres, manteniendo, digamos, una vista comunitaria, no dejando a nadie atrás. Gracias, Kavita. ¿Has logrado encender tu micrófono? Ya lo tienes activado. Muy bien, perfecto. Lamento mucho lo anterior. Hay distintos gobiernos en todo el mundo que están tomando medidas diferentes para la recuperación post-pandémica. La sociedad civil en todo el mundo está aunándose en estos esfuerzos, exigiendo que la recuperación post-pandémica sea una recuperación que se base en una economía de cuidados regional, sostenible, que logre proteger derechos humanos, los derechos autóctonos, se basa en la justicia de género. Lo estamos haciendo todo esto mediante nuestros recursos a nivel global para construir solidaridad y auge, impulso para la economía, para mejorar la economía, porque las causas principales
tienen que ver con el sistema en el cual todos estamos atrapados. Entonces estamos utilizando COVID, la urgencia de la crisis climática, para exigir acción que transforme radicalmente el sistema. Muchas gracias. Maravilloso, gracias, Javita. Yo diría que estamos intentando descifrar todo esto en el ámbito del cambio climático, o sea, cómo decarbonizar los sistemas de energía y la resiliencia dentro de esa recuperación misma para llevar a cabo una transformación holística que lo abarque todo. Tenemos un minuto más, disponemos de un solo minuto, así que hay mucho más que podemos explorar y muchas preguntas enriquecedoras. Jessica, Jocelyn, me gustaría invitarlas a que compartan un último comentario, dejándonos con esta reflexión, la reflexión que querrán brindarnos. Jessica. Sí, gracias. Climático y género. Y yo creo que ahí hay que ser bastante críticas. Desde la cooperación internacional se promueve que se incluyan variables de género en los proyectos, pero no se pregunta cuánto es el presupuesto específico para esa inclusión de género. Entonces, me parece interesante que el financiamiento internacional promueva la inclusión de género, pero nos falta cerrar el círculo, ¿no? Ya pusieron la variable de género, ¿cómo la monitoreo? ¿Cómo están utilizando? ¿Qué acciones afirmativas de verdad están haciendo? De eso no tenemos rastro, ¿no? Y eso me parece una cuestión que tenemos que arreglar, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Que una acción afirmativa, por ejemplo, para que las mujeres participen en la acción climática, es que tengan esto que nos está uniendo, la conexión a Internet. Eso no tienen muchas mujeres, y si lo tienen, no tienen aparatos, ¿sí? Como nosotras que estamos en computadoras, no lo tienen, y si tienen el aparato, a veces no tienen las capacidades. Entonces, cuando un proyecto dice, voy a hacer una dimensión de género, no solamente es que lo escriban narrativamente, hay que saber cuánto presupuesto va a gastar en eso, y después hay que monitorear las buenas prácticas para saber si esto ha sido realmente favorable o para mejorar. Creo que es lo que falta en el tema de financiamiento climático y género. Eso para cerrar con alguna de las preguntas que he visto por ahí. Gracias. Perfect. That's really wonderful. Thank you, Jessica. Me parece realmente maravilloso, Jessica. Jocelyn, ¿tienes un mensaje final con el cual nos quieres dejar? Sí, indudablemente me gustaría unir algunos de los puntos de los otros panelistas, sacando a flote el desafío de COVID, que ha recalcado el hecho que como mundo hemos compartido una emergencia, una situación de urgencia aguda. Debemos entender que en efecto la pandemia develó estas vulnerabilidades, estas fragilidades, y fuimos vulnerables ante una emergencia para la cual no estábamos preparados. Y esto, desde luego, se une al tema del cambio climático, a la violencia de género. Tenemos un globo interconectado, intervinculado. Las mujeres todavía están fuera de esto en muchas instancias. Entonces vamos a enfrentarnos a esto, sobre todo en cuanto al cambio climático y la interconexión de esto y la violencia de género. Me da muchísimo gusto escuchar la experiencia de todos ustedes, así que gracias por haber compartido con nosotros su gran sabiduría, su pericia, por supuesto, y sus perspectivas tan enriquecedoras. He aprendido muchísimo y sin duda toda la audiencia también.
Y me siento sumamente agradecida que pudieron ustedes unirse a este webinario y compartir sus puntos de vista. Ahora le brindo la palabra a Kate, habiendo dicho esto. Muchísimas gracias. Yo también pensaba y escuchaba que somos sumamente audaces en poder gestionar este tema en hora y media, pero ustedes verdaderamente hablaron de temas tan interesantes. Por lo tanto, a nombre de todos nosotros, los colaboradores, los amigos de USAID, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Gracias a USAID, al auditorio, a todos los que han unido las fuerzas para llevar a cabo esta reunión como colaboradores. Entonces tenemos una última encuesta en su pantalla. Ha sido una hora y media sumamente enriquecedora. Deseamos saber si aprendieron algo y específicamente algo que ustedes se podrán llevar con ustedes de este momento o para algunos de ustedes ya es muy tarde y probablemente tendrán tiempo mañana para pensar al respecto, pero 30 segundos más para responder esta pregunta. Esto está abierto. Veo que las personas ya se están alejando de este webinario y nuevamente muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y les recuerdo que esta grabación estará disponible y todas las herramientas mencionadas estarán disponible inclusive por parte de los ponentes. Nos vamos a asegurar de que estén disponibles en nuestro sitio web. Muchísimas gracias por la retroalimentación y apreciamos muchísimo esto y sin duda los ponentes también. Asimismo, hubieron muchísimas preguntas que nos hicieron el día de hoy. Les agradecemos mucho. Vamos a pensar en cómo brindarles una respuesta. Pónganse en contacto directamente con nosotros. Si ustedes necesitan apoyo específico, lo haremos tan pronto como sea posible. Les brindaremos los recursos que podrán ayudarles. Por favor, visiten nuestro sitio web y pónganse en contacto con nosotros y nos dará muchísimo gusto volver a verlos muy pronto. Esta es una sesión, webinarios, que organizamos muy a menudo para poder colaborar y definir estrategias de manera conjunta. Así que disfruten el resto de su día o buenas tardes, buenas noches y cuídense. Muchas gracias.